Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Y si nos escuchas otro día, quizás buenos días. Así dije todas las posibilidades. En fin, estoy esperando a Elizabeth Roballo, con la cual voy a tener hoy una conversación que espero que sea buena. Hola, qué bueno que estén llegando personas que nos van a escuchar. Y si no nos escuchan en este mismo instante, nos escucharán más adelante. La idea de hoy es que exploremos un poquito los puntos de encuentro y quizás los puntos de desencuentro entre un acercamiento más occidental a las terapias manuales y un acercamiento más oriental. Tenemos la suerte de que Elizabeth maneje, no sé si manejar es la palabra, pero conozca y aplique diferentes sistemas y que tenga esa visión más amplia porque estudió en diferentes lugares, conmigo por supuesto, pero también en escuelas que son más dentro de la línea médica, porque estudió fisioterapia, está estudiando o terminando la carrera de osteopatía y es una persona que integra, y eso me parece lo fundamental hoy en día, integrar, ser capaz de no decir elijo solo eso porque eso es mejor que lo otro, sino todo lo contrario, ser capaz de darse cuenta que cuando estamos frente a una persona, cualquier herramienta que en ese momento nos parezca la herramienta correcta, es la herramienta correcta. No hay que dar mil vueltas con eso. Estoy esperando que entre Elizabeth Roballo, a ver si te veo. Ahí, perfecto. La invito. Hola, buenas noches, buenas tardes a las personas que entran. Estamos esperando que entre Elizabeth. Um, Siempre la tecnología tiene esa sorpresita de cuándo va a pasar. ¿Va a entrar ya? A mí me está diciendo waiting for las terapias. Quiere decir waiting for Elizabeth Roballo. Bueno, bienvenidas a las personas que están entrando. Estaba contando un poquito del tema de hoy que tiene que ver con la integración de la visión oriental y de la visión occidental en cuanto a lo que llamamos terapias manuales, masaje, abordaje desde lo corporal hacia el ser. Todavía estamos esperando que entre Elizabeth, que es mi interlocutora de hoy. No sé qué le está pasando. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos intentándolo. A veces es súper fácil, ¿no? Es un clic y otras veces se hace como más complejo. Todavía no domino tanto el mundo de la tecnología como para saber por Ya qué. como para saber por qué. ¡Ahí va! Ahí va. Hola, Estaba buscando pretextos. Estaba lo buscando logramos. pretextos. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, contentísima, emocionada, un poco nerviosa, un poco de todo. Mi primer live en la vida, así que Bueno, bienvenido. bueno, Bienvenido. gracias. Después nos Cómo no. acostumbramos Después nos acostumbramos a ese tipo de a ese tipo de comunicación. Sí, pues no nos queda más. Bueno, cuento Bueno, cuento quién eres tú. quién eres tú. Desde, obviamente, Desde, un punto de vista obviamente, totalmente está totalmente mío. subjetivo que es mío. ¿Desde qué? Tú tienes ¿Tipo? quizás, Tienes bueno, quizás, porque bueno, escucho porque como escucho como un eco de mi No, voz. no, qué eco de mi pena. voz. No, no tengo. Ah, qué pena. Ah, qué pena. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien?
Sí, yo te escucho perfecto. Ok. Ok. Yo escucho un Yo eco escucho un eco de mi propia voz. de mi propia voz. Ya. No, yo te escucho súper bien. Ok, eso Ok, es lo eso principal. es lo principal. Entonces decía que Entonces decía que la la meditación va a ser meditación va a ser objetiva, objetiva, desde mi punto de ¿Subjetiva? desde mi vista. punto de vista. Entonces, Entonces, para mí, para mí, una persona que se una persona que acercó se hace ya hace ya 2 años 2 años a las carreras a las carreras y que sigo y que ofreciendo en sigo ofreciendo en shiatsu shiatsu y masaje y tailandés. masaje tailandés. Empezando por masaje Empezando por masaje y continuando con y shiatsu. continuando con shiatsu. Y venías con Y una venías con una experiencia profesional experiencia importante. profesional importante. Ya eras Ya eras fisioterapeuta experta y entraste en y este entraste en nuevo mundo este nuevo mundo con la orientado mirada de con una muchísima mirada de cultura, muchísima cultura, dejándote impregnar dejándote una impregnar nueva forma de una ver el nueva ser humano forma de ver el ser humano y y entusiasmándote con él. entusiasmándote con él. Y eso a mí me gustó Y mucho. eso a mí me gustó mucho. Y sé que Y después sé que después de shiatsu, shiatsu empezaste con empezaste con osteopatía. osteopatía. Entonces tienes como Entonces una tienes como una cuádruple cuádruple mirada, diría. mirada, diría. ¿Quieres contarnos ¿Quieres un poco contarnos cómo elegiste esa cómo elegiste esa profesión? ¿Qué es lo que profesión? ¿Qué en es lo primer que lugar en primer lugar fue elegir elegir fisioterapia y después fisioterapia y después pasaste a las otras a carreras? las otras carreras? Ok. ¿Tú me escuchas bien ahí, Val? Perfecto. ¿Me escuchas Perfecto. bien? Súper. Bueno, por contar un poquito a ti y a toda esta gente linda que se va sumando. Bueno, yo escogí la carrera de fisioterapia porque siempre como que quise curar, era una cosa que de niña jugaba a que curaba a mis hermanos y bueno, creo que estaba un poco en el ADN de alguna manera. Y bueno, yo decía, ¿cómo puedo curar a la gente? Y dije, bueno, tiene que ser algo que yo pueda hacer con mis manos. Y claro, era la escuela de fisioterapia, lo único que yo conocía y lo que tenía al alcance en aquel entonces. Entonces entré a la escuela de fisioterapia, que fue una experiencia muy bonita. Aprendí muchísimas cosas, a manejar equipos, a atender gente en casos de fracturas, personas con problemas en el sistema nervioso central o periférico. O sea, bueno, aprendí muchísimas cosas valiosísimas, eh, pero en la parte que era el abordaje del dolor, en algo que no sea una fractura, sino alguien que te dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Me duelen los hombros y no puedo más. En ese sentido, las técnicas que me ofrecía la fisioterapia eran como muy focalizadas. Entonces, ok, a alguien le dolía el trapecio y tú ibas y masajeabas un poquito el trapecio, hacías un estiramiento y en teoría ya estaba. Pero claro, la persona no se curaba y volvía una y otra vez con el asunto del trapecio. Y tú en la siguiente sesión le ponías ultrasonido en el mismo trapecio, corrientes en el trapecio, una compresita caliente, pero no terminaba de funcionar. Entonces yo tenía un presentimiento de que algo estaba faltando en lo que estábamos haciendo para curar a la gente. Y bueno, terminé finalmente la carrera, pero tenía yo esa sensación de que como que no estaba completo. No sé si transmito la idea, pero esa sensación. Y bueno, yo había oído por aquí, por allá, de las técnicas orientales, del tailandés, que era lo que un poco sonaba por acá. Y decía, bueno, pero eso es una cosa casi imposible, porque aquí en el país, ¿quién te va a enseñar masaje tailandés? Eso aquí no existe. Y Hasta esas que técnicas hasta hasta que apareció Valerie. Claro, porque yo escuchaba, había leído algunos artículos de tailandés donde te decían, bueno, utilizas la pierna, utilizas el codo, las palmas de las manos. Eso yo nunca aprendí en la carrera, nunca, solo las manos y hasta ahí. Y claro, esto de los puntos, que aprendías a encontrar un punto, igual, eso no aprendimos en la carrera, salvo aprender algo sobre
cómo relajar con Jones, técnicas de liberación miofacial, pero es como encontrar un punto y sobre ese punto te quedas 90 segundos y se supone que ya estaba, pero no funcionaba. O sea, en realidad, no sé si tengo compañeros, colegas aquí, uno sentía que como que algo faltaba. Y bueno, hasta que un día fui a un sitio que se llama El 8 y medio aquí en Quito, donde ves películas de cine alternativo. Y bueno, en este sitio encontré una publicidad donde había un Buda así todo sentado meditando, una foto bellísima. Y decía, masaje tradicional tailandés con la maestra Valerie Gilliard que habla 7 idiomas y algo así. ¿De qué le ¿De sirve qué le para hacer sirve masaje? para hacer No masaje? sé, pero decía que habla 7 idiomas y yo dije, wow, esta persona debe ser súper inteligente. Y bueno, así fue como escribí a ese número y bueno, luego me respondió Cari, que no sé si está conectada nuestra Cari. Y así fue, como fui a clase, entré con Valerie, primero un sitio precioso, que en la fisioterapia nunca un lugar así tan bonito, armados los futones en el piso, con unas como sábanas arriba, los mandalas preciosos, una luz bajita, el sitio así como tibio, no sé, pero fue así encantador, fue amor a primera vista. Si bien Claro. lo que Si bien lo que no parece quizás no parece quizás mm, algo algo válido, yo diría que se yo diría esencia que se en la esencia en concepción la concepción diferente diferente del oriental del oriental y del y occidental, del occidental, donde Claro, la donde la localización localización afea los afea los espacios y no se y considera no se que considera un espacio un acogedor espacio acogedor sea tan importante, sea tan o la importante manera en o la la cual manera en la cual se concibe se eso de concibe acogedor es eso de como muy acogedor es muy cientificista, muy tecnológico. cientificista, muy tecnológico. Entonces las exacto. personas Entonces las Sí, personas se sienten un se poquito sienten un como poquito como hasta congeladas hasta en congeladas los lugares de en los fisioterapia. lugares de fisioterapia. sí, es como muy frío. Y bueno, fue así como entré a la clase y me encantó tu metodología. Eso nunca en mi carrera. Qué pena, ojalá con el tiempo se lo considere un poco. Pero por ejemplo, esto que tú hacías la parte práctica en el futón del centro y luego uno con el compañero se hacía la práctica, tú ibas guiando y luego se cambiaba y luego uno era el receptor, entonces también sentía la sensación, la presión, el estiramiento. Bueno, fue la metodología también que me encantó, porque la única forma de aprender luego del tailandés que yo he descubierto es que te queda en la memoria para siempre aquello que tú haces en la práctica. Entonces no puede ser algo que lees por ahí y lo memorizas para el examen y luego ya está. No, porque eso te dura el día del examen y se fue. En cambio, con el método de enseñanza que tú tienes y que yo te reconocí el primer día, ¿te acuerdas? Que te dije que me encantaba tu generosidad en la forma de enseñar. Era eso, porque claro, así nunca te olvidas. Tú haces la técnica en la persona, la sientes en ti mismo y nunca se te olvida. Entonces, bueno, fueron tantas cosas que me Y ahí enamoraron. no creo que Ahí sea no creo que mérito sea mérito mío, mío, sino un poquito más sino un poquito más el abordaje, el abordaje, donde se considera donde que se el considera aprendizaje que el no aprendizaje pasa solo, no pasa solo sino por sino por todo. doler. Entonces Entonces lo lo sientes, vives, lo vives desde lo las vives desde dos las facetas dos del área de facetas del recibir área de recibir para poder integrar. para poder integrar. Sí, fue lo que tú dices. Yo descubrí la sensación, el ritmo, por ejemplo, cuando haces el contacto de tailandés en los pies y empiezas con este balanceo, el ritmo, la presión, el dejar fuera la prisa, el conectar con la respiración del receptor, es que es todo un mundo de sensibilidad que se va despertando, Exacto. que Exacto.
Claro, que Ah, antes está... Eli, están diciendo que Eli, me están escuchan diciendo que me escuchan como yo me estoy como escuchando yo me estoy también con escuchando eco. también con eco. Voy Sí, a ir a como buscar Voy a ir a sea. buscar auriculares que yo sí auriculares que tengo, yo sí Ya, tengo, a ver si puedo a mejorar. ver si puedo Mientras mejorar. tanto, sí hablo, Mientras tanto, sigue hablando, así la gente así no se la aburre. gente no ok. se aburre. Bueno, quedamos solo nosotros. ¿Cómo están, chicos? Bueno, les contaba del tailandés, que fue, en mi caso, amor a primera vista, que con la sensación de las manos, al poner las manos en los pies, porque el masaje tailandés, por ejemplo, tiene de fascinante que tú empiezas con los pies. Entonces, ayudas a que la persona salga de estar, Tati, salga de estar ahí en su mundo, en la cabeza. Y cuando tú empiezas a tocar los pies, es como que de alguna manera la conciencia también baja a los pies y se va relajando, porque habitar como mucho en la cabeza te genera jaquecas, mucha tensión en los hombros, mucha tensión en el pecho. Entonces a mí me encantó eso del tailandés, de poder empezar con los pies y aprender a sentir el ritmo, aprender a trabajar con técnicas súper ergonómicas, porque eso a mí me fascina de las técnicas orientales, que son súper ergonómicas tanto para el terapeuta como para el receptor. Entonces es un detalle súper importante porque en la fisioterapia trabajas, por ejemplo, en la camilla y es muy agotador para los brazos y la parte alta de la espalda cuando tú tratas de trabajar sobre la camilla. Entonces no es muy ergonómico, que digamos. Y la presión tampoco es tan buena. Les estoy contando de lo ergonómico que es trabajar con las técnicas orientales, A ver, porque voy a hablar, A a ver, ver, voy a hablar, a ver. a ver, ¿sigue el eco? ¿Sigue el eco? A mí me sí, sigue. A mí me sigue. no sé, Creo ¿será que que tengo la que... Creo entrevista que de la hoy va a ser entrevista de hoy va a ser más tú que más hables, tú porque que hables, porque cuando yo hablo cuando yo hablo he doblado. he doblado. No, qué pena. Ujú. Bueno, Sigue contando de la Sigue contando de la punto ergonomía, muy importante, punto creo. muy importante, sí. creo. Oh, bueno, de la ergonomía, eso que cuando tú trabajas sobre el futón en el piso, en el masaje tailandés y en el Senshatsu, es genial porque tú puedes poner todo el peso del cuerpo sobre la parte del receptor que tú quieres trabajar. Entonces, eso es una ventaja buenísima porque usas todo tu peso, entonces no te cansas, no es un trabajo muscular, sino de aprender a dejar caer tu cuerpo sobre el cuerpo de la persona. Eso. Eso en cuanto a la ergonomía. Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco ¿Del qué? del shiatsu. del shiatsu. Ay, el shiatsu. Ese fue el segundo amor de mi vida. Bueno, con el shiatsu fue un descubrimiento. Es como que di el primer paso con tailandés y luego era inevitable que no llegue al segundo paso, que era el shiatsu. Claro, entonces, bueno, cuando ya aprendí a hacer el contacto, a aprender a encontrar el ritmo, a conectar con la respiración, con mi propia respiración y también con la respiración del receptor. Entonces, bueno, ya luego de las terapias, la persona queda súper relajada y por ahí alguien te cuenta que existe un tipo de masaje, por decirlo así, donde también puedes llegar de algún modo sutil, a trabajar, además de la parte física y energética, también algo un poquito más emocional, como algo un poquito más mental. Entonces, eso a mí me enganchó, porque dije, wow, toda la vida la gente ha hablado y uno escucha de que si estás con algún estado emocional mal, que si estás con tristeza, con ira, que se te daña el hígado, que se te daña, que te enfermas si estás triste mucho tiempo, pero uno no alcanza a ver la conexión. Es como una información que está por ahí suelta.
yo tenía esa percepción. Claro, pero cuando te cuentan que este Senshatsu te puede ayudar a lograr esa herramienta de poder manejar también cosas un poquito más sutiles, a mí eso me pareció fascinante. Y claro, entonces me inscribí también en el Shatsu, empecé a tomar el introductorio y empecé a aprender un poco sobre eso, que fue todo un mundo. Y bueno, es todavía un mundo porque no puedo decir que sea ni del tailandés, ni del Shatsu, ni de nada un conocimiento acabado, sino que uno está todo el tiempo volviendo sobre lo mismo, profundizando cada vez un poquito más, percibiendo cada vez un poquito más. Y bueno, a mí el shiatsu me enamoró por eso. El conocimiento este de los 5 elementos, de los 12 meridianos y de que cada meridiano para los japoneses está asociado con funciones fisiológicas, con ciertos órganos, con estados emocionales, incluso con ciertos procesos mentales, abrió un mundo fascinante para mí y que sigo descubriendo, porque como digo, no es una cosa acabada de ninguna manera. ¿Y qué es lo que te ¿Y qué es llevó lo que te a la llevó a osteopatía? la osteopatía? A la osteopatía, bueno, ahí eso era una cosa un poquito más como física, si se lo quiere ver así. Es como que, bueno, con lo de la fisioterapia, yo me quedé un poco picada, como se dice acá. Como que dije, bueno, no, aquí me falta algo. Y bueno, tengo un gran amigo querido, Carlitos. Creo que ahí está conectado Carlitos. Hola, Carlitos. Bueno, y él me contó que existía esto de la osteopatía y que me inscriba, que iban a abrir aquí en el Ecuador por primera vez un doctorado en osteopatía. Entonces yo decía, sí, qué bien, pero ¿de qué se trata? Ni idea. Y bueno, me dice, mira, es esto que si a alguien una vértebra se le deslizó hacia adelante o se le rotó, tú puedes coger y acomodar. Entonces me parecía fascinante porque uno dice, ¿cómo con estas manos yo puedo acomodar una vértebra? Eh, Eso me parecía fascinante. Y bueno, entré a una charla introductoria que hacían de osteopatía, justo en la escuela de osteopatía, y nos hablaron sobre neurodinamia, todo lo que es técnicas de neurodinamia para miembro superior, me acuerdo. Y hablamos sobre el nervio mediano, el radial, el cubital, pero ya había en esto un sentido de que, por ejemplo, si se te cierra un, unas apófisis articulares laterales, se puede afectar la salida de un nervio entero, en el caso del plexo braquial, por ejemplo. Entonces ya veían un poco más que solo tratar el hombro, y había esta idea de tratar el brazo entero. Entonces me pareció interesante porque había una concepción más de unidad del cuerpo humano. Entonces, si estabas como muy tenso en el cuello, eso te podía estar dando síntomas en los dedos. Entonces, también era fascinante. Y bueno, como tengo creo que una curiosidad sin fin, como tanta gente en este mundo, también me metí a la osteopatía, que es bellísima también, ¿no? Es que como aprendizaje hay maravillas en este mundo, que bueno, he tenido la suerte de tener un acercamiento, en este caso gracias a Tibal, con estas técnicas orientales, que son un mundo, y también un poco con esta otra mentalidad de la osteopatía, que es un poco más occidental, es como más científica, un poco más cuadrada, más de superanálisis, que también está bien, es como para trabajar campos un poquito distintos, un poco distintos, pero al final estás trabajando sobre el ser humano, entonces tampoco son tan distintos. ¿Y cómo ¿Y cómo es un paciente? es un ¿Cómo paciente? es? ¿Cómo ¿Desde es? dónde ¿Desde abordarlo? dónde abordarlo? Eso es, a ver, si me viene una persona que me dice, mira,
ayer me chocaron por atrás y bueno, yo digo, ya puede haberle dado un whiplash en el cuello y te describe ciertos síntomas. Dice, bueno, desde este choque tengo cefaleas, me duele la cabeza, eh, me duele la espalda, ando con un dolor raro en la cadera a partir del choque. Te dicen cosas así, entonces uno deduce que es algo más estructural, que puede ser que por el latigazo se le adelantó el cóndilo occipital. Bueno, hay todo un patrón de síntomas. Entonces puede ser que se le puso hipermóvil C5, C6 porque se fijó la charnela en C7D1. Bueno, suena como muy técnico, pero bueno, en resumen, cuando te viene una persona luego de un traumatismo que no haya llegado a ser una fractura, porque ya si es fractura está un poco fuera de mi campo, entonces yo digo, esta persona necesita un tratamiento muy estructural, porque es algo muy, muy físico lo que le pasó. Se cayó y desde ahí tal cosa. Entonces, bueno, ahí hay test para valorar, test posicionales, de movimiento, etcétera, y se trabaja con técnicas de TRUS, técnicas neuromusculares, técnicas articulares, etcétera. Pero si me viene una persona, en cambio que no le ha pasado nada, pero anda con un dolor como desde hace mucho tiempo y se siente como un poco triste, tú le ves un poco como bajoneada, como, no sé, como muy delgadita, como que le falta energía. Entonces, en esos casos, yo pienso más bien en algo un poco más energético. Entonces, digo, bueno, y claro, obviamente le pregunta si tuvo alguna caída o algo parecido, pero cuando no ves nada por ese lado, pero sin embargo le duele, tú dices, aquí hay algo que hacer. Quizás no es tan física la cuestión, es un poco más energética y un poco más emocional. Entonces ahí entro con el shiatsu. Y como te decía el otro día, si es alguien, ahora hay como un despertar, entonces la gente está muy abierta a este tipo de terapias. Entonces, si yo percibo que la persona es como de mente muy abierta, voy directo a una palpación en el jara. Entonces busco qué elemento puede estar en carencia, qué elemento está en exceso, o sea, el jitsu y el kyo. Busco estos elementos y trabajo ya directamente sobre el meridiano que yo encuentro en un estado de vacío. Y me va muy bien con este tipo de tratamientos. Y a veces también mezclo un poco los dos y no es por una cosa arbitraria y sin sentido, sino porque, por ejemplo, te llega una persona que está súper tensa, o sea, un nivel de tensión y se cayó y tú sabes que tienes que hacerle algo muy estructural, pero con el nivel de rigidez que viene la persona, tú no puedes entrar ahí a manipular ni a hacer intrus ni nada. Entonces van de maravilla estas técnicas de dispersión, por ejemplo, de meridiano vejiga. Tú acuestas a la persona boca abajo, haces técnicas de dispersión, ya se relaja, luego un par de puntitos, técnicas con palmas, algo de codo. Y bueno, luego la persona está tan relajada que tú dices, bueno, ahora sí vamos a corregir lo estructural. Y te va de maravilla porque está como plastilina y ta, ta, ta. Perfecto. Pero en cambio, si intentabas manipular con la rigidez que estaba, es imposible. No puedes. Y pierdes mucho tiempo y te desgastas mucho físicamente intentando soltar esas estructuras fijadas si no haces una relajación previa. Entonces, es interesante cómo vas sintiendo y combinando las cosas y los tratamientos son buenísimos. Por menos de eso creo yo. ¿Y tus pacientes? ¿Y tus pacientes? No, sí, yo creo que les va muy bien porque regresan. Si les fuera Seguro. mal, no regresaría nadie. ¿Y qué opinan ¿Y tus qué opinan colegas tus colegas de la amplitud de la que tienes amplitud tú? que tienes tú? O sea, tengo algunas personas que me dicen, wow, o
O sea, súper bien. ¿Sabes qué? Yo conozco un chinito que hace algo parecido a lo que tú haces. Me han dicho cosas así, ¿no? O que hace años había igual, acá en Quito hay un sitio en Cumbayá donde hay un chinito que todo el mundo habla de ese chinito y ahora la gente que se atendía con ese chinito, muchos de los pacientes de ese chinito ahora se hacen atender conmigo. No porque yo haga acupuntura, algún puntito sé, pero no es que sea mi campo. Pero es como que la gente percibe un poco que lo que uno hace va por ahí. ¿Cómo? No sé, pero ellos sienten que uno está haciendo algo un poco así, es oriental, eso raro, eso con las emociones, y eso que tú haces a mí me hace bien, así que me recomiendan un poco en el círculo de la gente que era de este chinito. Pero bien, no, yo estoy feliz porque, o sea, me siento agradecida porque tengo la oportunidad de tener, ¿cómo lo digo? Como una mente abierta. Entonces, por eso mismo tengo la opción de tener herramientas de una materia un poco más gruesa y de una materia un poco más sutil, pero son herramientas y que se pueden aplicar de acuerdo al caso. Entonces es una maravilla poder tener estas herramientas para ayudar a la gente, que era un poco lo que yo quise hacer desde el principio. Yo quería curar a la gente, no sabía muy bien a qué nivel, pero yo creo que lo estoy haciendo. Eh, y eso me hace feliz. Y lo que me Y fascina lo que me fascina es que desde el es comienzo que desde el comienzo querías curar las querías curar las manos. manos. Sí, 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 sí. Yo sabía que era con las manos. No sabía cómo, por eso entré a la escuela de fisioterapia y sí, aprendí muchas cosas, pero son una parte. O sea, es una parte de las herramientas y sigo tomando herramientas de muchas partes y me ha ido muy bien. O sea, me ha ido muy bien porque, o sea, tienes una perspectiva un poco más amplia, de hecho, bastante más amplia, que, que es una ventaja para ti mismo, porque eso de tener como la mente abierta, no te privas de la oportunidad, porque es una oportunidad a fin de cuentas. ¿En qué ¿En sientes qué sientes que que te ha cambiado a ti te ha cambiado a ti pasar por las terapias? pasar por las terapias? No solo como No solo profesional, como como profesional, como Claro, es que es como un, como un despertar paulatino hacia, no sé cómo explicarlo, pero es como en la medida que uno aprende a tocar a otra persona, es como que de alguna manera uno aprende a conectar mejor con uno mismo primero, algo así. No sé muy bien cómo decirlo, pero ha sido un despertar de la percepción de, de algo sutil que estaba ahí en las manos, pero tú no sabías que existía, no sabía que tú con las manos puedes saber, a veces solo tocando a una persona, si la persona está un poquito triste, si está feliz, bueno, capaz que suena que estoy exagerando, pero hay ciertas cosas que tú aprendes a sentir con las palmas, que tú dices, ¿cómo estoy percibiendo esto? Pero pasa. También aprendes a sensibilizarte, por ejemplo, en el diagnóstico de espalda, de los puntos U, cuando aprendes a diferenciar entre calor y frío, eso tan simple al inicio es difícil, porque, bueno, te dicen, aquí va a haber una zona fría o caliente, descubre, al principio uno siente todo igual. Bueno, y eso de aprender a sutilizar de alguna manera la percepción en la palma de la mano, es igual el aprender a despertar una herramienta que estaba en ti, pero que no te habías dado cuenta. Y también, por ejemplo, con los pulgares, cuando
aprendes a percibir si una zona está, que si un punto en un meridiano está vacío o está lleno, igual es un desarrollo de la percepción que toma su tiempo y obviamente esto mejora cada vez con la práctica. Y es maravilloso porque, o sea, estás trabajando con energía, estás trabajando con materia más sutil, que visto desde afuera no se notaría la diferencia, pero cuando uno está adentro y está conectado y estás tocando, vas sintiendo estos cambios sutiles de la energía. Incluso puedes sentir cuando llegas a un punto que en un meridiano X, puedes sentir como poniendo el pulgar ahí, manteniendo tu presencia del pulgar en ese punto de ese meridiano, empieza la energía como a venir y de pronto eso que estaba vacío empieza como a fluir, como algo que empieza a moverse abajo. Entonces, bueno, es un despertar de la sensibilidad de las manos, también un poco de tu propia, puede ser como empatía hacia los demás, porque aprendes a ver a la gente, o sea, empiezas a descubrir en ti mismo todo ese rango de emociones en los que uno puede estar estacionado en un momento X de la vida y luego encuentras a una persona y puedes sentir en qué punto está esa persona estacionada, o sea, en qué rango emocional está estacionada. Y tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Puedo acompañar? Si puedo ayudar, genial, pero bueno, si por lo menos puedo acompañar, ya estoy haciendo algo. Y eso. Gracias. Sí. Gracias. Cuéntanos Cuéntanos alguna alguna terapia que terapia que te sorprendió, te sorprendió, hasta a nivel hasta a nivel profesional, los profesional, resultados los fueron resultados fueron algo inesperado. algo inesperado. Bueno, ahorita me acuerdo de un paciente que casi 80 años de este paciente. Y bueno, él venía muy mental diciéndote, yo tengo una hernia X en tal nivel. Es como que la persona se siente tan identificada con el problema que tiene que es como que siente que es de ese problema. Bueno, pero en el caso de esta persona, tenía una hernia migrada ya en el canal, en L4, L5 más o menos, y se había ya incluso calcificado este pedacito que había migrado en la médula. Y claro, tenía todos los síntomas neurológicos, ¿no? Que claudicación, que debilidad en las piernas y todo esto. Y súper rígido todo él, súper rígido. Yo dije, bueno, a ver, ¿qué hago con este paciente? Entonces, bueno, él naturalmente se acostó boca abajo. Yo dije, bueno, tengo toda la espalda, ¿qué vamos a hacer aquí? Y justo habíamos estado estudiando contigo el meridiano de vaso gobernador. Y resulta que entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, de entre vértebra y vértebra, hay un musculito pequeño que es el interespinoso. Entonces yo decía, a ver, claro, si tiene una hernia, este interespinoso al nivel L4, L5 debe estar súper cerrado, tanto que hernió el disco hacia la médula. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo usar aquí? Esta técnica de vaso gobernador. Entonces vas poniendo pulgar sobre pulgar entre estos espacios de las vértebras. Y claro, yo sé que estábamos trabajando a nivel sutil, pero también estábamos trabajando en algo bien físico, que era este musculito, el interespinoso. Y con toda la paciencia del mundo fuimos, ¿no? Desde el sacro, puntito por puntito, y trabajé todo el meridiano de vaso gobernador. Claro, el paciente se levantó feliz, me dijo, qué bueno esto de la osteopatía, porque no tenía idea que yo estaba haciendo shiatsu. Me dice, qué bueno esto de la osteopatía, porque sí ve el cuerpo como una unidad, porque ve la conexión que hay desde el sacro hasta la cabeza, porque claro, el meridiano viene por atrás y llega hasta acá. Entonces yo trabajé desde el sacro hasta arriba. Y dije, bueno, claro, esto que hice es shiatsu
pero también tiene algo de osteopatía, no sé cómo, porque la osteopatía también te habla de esta fascia y de la dura madre que conecta desde la base del occipital con el sacro. Entonces, digo, bueno, a fin de cuentas no estamos haciendo cosas tan diferentes, se parece bastante, se parece bastante. Entonces, bueno, no, y quién sabe, en el pasado eran una misma ciencia, se me ocurre. En algún momento capaz que todo esto estuvo conectado y por ahí alguien dijo, no, yo me voy a dedicar a esto y yo a esto otro. Y se abrieron dos caminos que siempre debieron estar juntos. Lo que me encanta es que Lo que me encanta es que el Señor percibió el Señor percibió tu capacidad tu capacidad de hablar a su unidad, hablar a su ser unidad, entero. a su ser entero. Y justo lo que Sí, contaste Y al justo lo que contaste al la fisioterapia era la fisioterapia era únicamente únicamente dolor, exacto, como si exacto. fuéramos como si fuéramos un puzzle, un un puzzle cabeza de, de cabeza de, sin unidad. sin unidad. Sí, y por ejemplo en esto el Sensatsu es bellísimo porque te trabaja el canal energético completo. Y la osteopatía también en algo se parece en eso, porque cuando tú haces osteopatía también trabajas la cadena muscular completa. Entonces ya hay un concepto más de unidad, que la fisioterapia recién ahora como que lo está viendo, pero en la época que yo hice la carrera no había esa noción. Si te dolía el codo, te tratábamos del codo. Y si te dolía el pie, te tratábamos del pie. No había esta idea de unidad, que sí lo tiene claramente el shiatsu y claramente la osteopatía. Solo que el shiatsu apunta a algo un poquito más sutil, que la osteopatía tal vez todavía no. Pero quién sabe en el futuro se llegue a unir esto. Eso creo yo. Porque se parecen mucho, son recursos, Eric, son recursos son herramientas que a fin de cuentas trabajan sobre el ser humano, que es lo que nosotros hacemos. Trabajar sobre las personas, ayudar a aliviar un poco el dolor, que es lo que yo quería, Trabajas curar de también alguna con niños. ¿Trabajas manera. también con niños? Muy poquito, pero tuve el caso de una nena en un accidente de coche y ella rodó. Los papás estaban adelante con cinturón, la niña atrás rodó, golpeó en el parabrisas, no se lastimó, pero ella rodó. Y claro, yo le revisé y sí tenía la caderita, se le había desacomodado, por decirlo así. Y sí le hice algunas técnicas estructurales a la nena. Tenía un poquito de susto, pero le hice un poquito de dispersión en la espalda y como que ya, es mucho más fácil trabajar con niños, mucho, mucho más fácil. Pero hay una osteopatía especializada en niños, pero yo me imagino que luego del doctorado tal vez se pueda. Pero creo que para esta encarnación ya con lo que tengo es suficiente. Más bien voy a tratar de profundizar en lo que ya está y listo, porque si no, En muchos lugares de En Europa, muchos lugares de Europa, después del parto se hace después del parto se hace osteopatía osteopatía para el bebé, para el bebé recién para el nacido. bebé recién nacido. sí, 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 sí. Es que esto de las ventosas y el momento del paso del bebé por el canal del parto es un poco traumático, al menos en la parte craneal, en las suturas craneales. Y claro, mientras antes tú hagas una corrección de una cierta tensión dural, digamos, en el cráneo que se aplastó así, y tú puedes acomodar cuando todavía los huesos y las suturas son como blanditas, te va súper bien. Y evitas que con los años vengan problemas serios, porque el cuerpo adapta un poco en base a cómo está la base del cráneo. Entonces, por ejemplo, ciertas escoliosis tienen su causa en torsiones en la base del cráneo, por ejemplo. Entonces, claro, es una maravilla la osteopatía para los niños también.
¿Y qué muchos podemos cambios. hacer ¿Qué podemos hacer ya un poco viejos ya un poco viejos y nacimos No, y igual hay, nacimos claro, ya estamos torcidos, ¿no? Sí se puede relajar la tensión dural. O sea, como mover el hueso en sí, no. En los niños podríamos decir que sí, pero en los adultos, como ya es una parte ósea consolidada, es muy difícil mover el hueso. Pero la dura madre corre por debajo de las suturas. Entonces, suavemente se puede relajar la tensión. Entonces, por ejemplo, tienes aquí un cráneo y quieres mover el huesito temporal hacia la flexión y como que tú sientes que como que sí quiere ir y del otro lado intentas y como que no, como que se traba, se traba, se traba. Eso es una tensión dural. Y hay técnicas para aprender a relajar esa tensión. Y se puede a cualquier edad. Incluso justo hoy en la mañana estaba viendo unas técnicas de osteopatía para la cara que se hacen las mujeres porque con los años una tiene más tensión de un lado que de otro y sin querer un poquito como que el rostro va agarrando, como que se va acomodando hacia algún lado. Entonces estas técnicas de ¿Qué me osteopatía dices? facial, ¿Qué me dices? exacto, contigo haríamos maravillas, no tan bella que estás. Y con la osteopatía facial, tú puedes ir relajando esas tensiones con técnicas de trus chiquitos y la cara vuelve a alinearse porque sueltas toda la tensión y vuelve al eje y te rejuvenece y lo que tú quieras. Súper bien. Uy, vas a tener Así un que, Vas a tener un público mañana te público mañana te mujeres. ay, mujeres. sí, buenísimo. Lindas. La osteopatía tiene técnicas muy, muy bonitas para trabajar cosas un poco más estructurales, como te digo. Va muy bien. Y me imagino que Y más me allá imagino que más allá de también esa también liberación esa liberación debe liberar el pasaje debe de la liberar el pasaje de la oxigenar mejor el de cerebro, oxigenar mejor el cerebro, el oído. vista, el oído. Claro, sí, sí, sí. Eh, yo he descubierto, por ejemplo, en casos de ciertas migrañas, que le pregunto a la persona, simplemente le digo, tócate el punto donde te duele en la migraña. Entonces me dice, me duele aquí. Entonces yo digo, ah, bueno, punto uno de vejiga, meridiano de vejiga, trabajo meridiano de vejiga y me va súper bien, porque le alivia el dolor. O me dice, me duele acá y digo, ah, meridiano de vesícula biliar. Entonces trabajo vesícula biliar y le alivia la migraña. Entonces, como descongestionante, yo uso el shiatsu también para partes vasculares y nerviosas, porque alivia. Entonces es interesante porque, como te digo, se puede uno ir probando un poco de acuerdo un poco a los síntomas que me va mejor. Entonces, si es alguien que me dice, me sacaron una muela y desde ahí siento que está medio torcida la mandíbula, bueno, hago ahí una técnica osteopática para acomodar esa mandíbula y luego trabajo técnicas de relajación de shiatsu, por ejemplo, trabajando meridiano de vesícula biliar y me va súper bien. Entonces es como ir sintiendo cómo combinas. Cuando trabajo tejido blando, uso shiatsu. Y cuando trabajo algo súper estructural, uso osteopatía. Y me va muy bien. Me va muy bien. Porque un poco las técnicas de osteopatía para liberar un músculo a veces se parecen un poco a las de fisio porque son como solo ahí. Y ahí como que pierde la noción de unidad. Entonces, por eso uso más bien las técnicas de shiatsu porque trabajan la cadena entera y para mí tiene mucho más sentido. Eso. Me quedo callada porque Me quedo callada porque se escucha el eco. escucha el eco. Sí, pero bueno, yo no sé qué decir. Tendría muchas cosas Tendría muchas cosas para para preguntar y para decir. preguntar y para decir. Una de ellas, Una de ellas, ¿cómo te imaginas ¿cómo te imaginas tú dentro de 10 años? dentro de 10 años como profesional? Como profesora,
Como profesional. como profesional, profesional. terapeuta. No sé, yo creo que en 10 años voy a estar como este chinito, así de aquí para allá, mezclando muchas cosas, percibiendo muchas cosas. No sé, yo voy a estar haciendo más o menos lo mismo, pero seguro que mejor. No sé qué tanto, pero sé que voy a estar más o menos en el mismo camino. Sí, hay un Sí, factor hay un factor que hace que que hace que cada vez la sensibilidad cada vez la sensibilidad más más no son Sí, solo y los yo creo no que, conocimientos. son solo los conocimientos. claro, no, no, no. Los conocimientos están muy bien, pero si no tienes a alguien que te ayude a sensibilizar esto, un poco no tienes nada, porque es muy difícil. O sea, por ejemplo, en el mismo shiatsu, ¿cómo aprendes a distinguir un estado de kyo, un estado de vacío, si entras con las manos gruesas, rudas sobre la persona? No, no puedes. Entonces es algo que te toma algún tiempito, pero, pero se logra, ¿no? Si yo lo logré, todo el mundo lo puede hacer. Pero sí, he ido despertando la sensibilidad y a veces es como hasta el ojo, creo, porque solo se acuesta la persona y claro, tú dices, "Mm, hay un exceso aquí, un vacío acá". Claro que hay todo un estudio detrás que luego permite que sea más intuitivo tu trabajo, pero al inicio sí tienes que estudiar, No creo tienes que que sean No prepararte creo que sean solas, también hay una cuestión también hay una cuestión de la mente abierta. de la mente abierta. también, también, pero hay que irse ejercitando en ambas partes. En la mente tienes que estudiar, tienes que leer, eh, tratar de mantener la mente abierta. Esa es la clave de todo, creo yo. Entonces así no dices esto sí, esto no, sino que, ok, esto no lo entiendo, ok, por lo menos decir no lo entiendo, pero no decir un no así de entrada. Y Es, hay también y otro bueno, Y hay también otro factor factor que hablaste antes que hablaste antes que podríamos ¿cómo relacionar qué? podríamos relacionar más ¿Con qué? con el Se va un corazón, con poquito la el audio. capacidad con de... el corazón, con la capacidad Ah, de claro, es que es toda una transformación. Lo que a mí me ha transformado mucho ha sido el shiatsu. La osteopatía me ha dado muchas herramientas bellísimas, pero lo que me desarrolló sensibilidad un poco sobre mí misma y como autoconocimiento, que luego ese autoconocimiento, como te decía, te permite empatía con los demás, fue el shiatsu. Porque cuando tú ves la interacción de los elementos en ti mismo y a veces cuán fácil o cuán difícil es de manejar ciertos estados, claro, luego tú comprendes a las demás personas también, o sea, se desarrolla tu corazón y tienes mejor conexión. Sí, son temas un poco difíciles de explicar con las palabras, pero es todo un camino que vas haciendo adentro y afuera, que es maravilloso. Así es. así es. Sigo sin poder hablar, Sigo sin poder hablar, el eco. el Ay, eco. por el eco. Bueno, veamos de esta gente linda que se ha conectado. ¿Qué dicen? Sino que no puedo ver. Si hay alguna Si hay pregunta, alguna aprovechen. pregunta, Sí, eso quiero ver. Tal vez alguien preguntó algo. Bueno, se unió, se unió. No, creo que no, no hay preguntas. Pero genial, genial. Qué alegría poder compartir, Val, contigo. Estoy muy, muy feliz.
Bueno, para mí también. Bueno, para mí también. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar? El tailandés, por ejemplo, yo lo uso cuando vienen estos deportistas que vienen corriendo maratones o han jugado estos partidos de fútbol larguísimos y están con ácido láctico en todo el cuerpo y les duele todo. Yo en ese tipo de pacientes he usado el masaje tailandés y les va súper bien. Más el de posición lateral, cuando está el paciente acostado en lateral, este que vas poniendo como en mariposa el peso del cuerpo sobre las piernas y luego la parte de tu pierna sobre la pierna del paciente acostado. Es una maravilla. No, no es un drenaje, pero moviliza la musculatura y libera toda la acidez, que es una maravilla. Sí, el tailandés me ha ido muy bien Me en acuerdo esos casos. de Me acuerdo de tu colega que tu decía colega que el que decía masaje tailandés que el masaje tailandés es es sumamente sumamente ergonómico. ergonómico. Y me gusta mucho esa Y me definición, gusta mucho esa definición, porque al Es usar todo exactamente. porque mi al usar cuerpo, todo mi cuerpo, hago encajar hago encajar mi cuerpo y tu mi cuerpo, cuerpo y tu cuerpo, y es como una danza. y es como una danza. Es, estéticamente, solo mirar, hacer el masaje tailandés es bellísimo, porque es un juego de posiciones o sea, tú ves que lo está disfrutando, el que Mira, está recibiendo el aquí Mira, apareció masaje. la aquí colega que dijo apareció la colega que dijo la ergonómica. la ergonómica. Hola. 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 Sí, es una belleza. Y como te decía, los recursos que yo tanto quería aprender a usar cuando estaba en la carrera de terapia física, que era esto de aprender a usar los codos, los antebrazos, que las palancas, que tú solo oyes que usan eso, pero no aprendes en realidad. Eso yo aprendí en el tailandés. Cómo usar una palanca, cómo usar el contrapeso del cuerpo, cómo hacer una torsión, el uso de las palmas, de los codos, de los dedos. Entonces fue un descubrimiento muy, muy bonito y muy útil, súper útil en mi carrera. Y también mucho más Y saludable también para mucho más saludable para el... Claro, porque no te agotas al relajar al receptor, porque tú estás trabajando con el peso de tu cuerpo. Es que es un diseño tan bien hecho de estas técnicas que tú dices, bueno, por algo es tradicional tailandés. O sea, ¿cuántos años llevará la gente haciendo estos masajes? varios Y por qué siglos. los varios conservan? siglos. Claro. ¿Y por qué siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? Es porque vale, porque es algo, no sé cómo decirlo, es algo que está siendo probado y reprobado y sigue funcionando. Y por Así es. eso lo Así sostienen es. en el tiempo. Bien, vamos a ir cerrando. Bien, vamos a ir cerrando. Menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. ¡Wow! ¡Qué rápido pasó el Sí. tiempo! Sí. Bueno, Y siento bueno, mucho Bueno, siento que se me mucho escuche con que se eco. me escuche con eco. Igualmente que te agradezco Igualmente que te agradezco mucho, Eli, por haber mucho, Eli, por haber dado así con tanta dado así fluidez con y tanta de forma fluidez tan y de forma tan ida. nítida. gracias, Mival. Gracias por invitarme. Yo feliz, espero que a esta gente hermosa que nos acompañó le haya resultado, no sé, interesante por lo menos, y que de ahí puedan tomar como perspectivas, que sería genial. Y bueno, gracias por estar, por acompañarnos, gracias Val, y seguiremos contigo porque como digo, esta formación no termina, uno siempre va afinando cosas, va puliendo. Es un camino súper satisfactorio y siempre te va retando un poquito. Siempre hay algo más que tienes que aprender. Y eso es bello porque
es algo a lo que puedes dedicarte el resto de la vida y vas feliz descubriendo en ese camino que has escogido. Así es, un camino. Así es un camino. Chao Gracias. y muchas Chao y gracias muchas a todos. gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.